Buenos días, ¿cómo están todos? ¿Cómo anda el equipo del Lecturón? Todo bien. Acá estamos, estuvimos escuchando algunos audios de personas que consultamos sobre los modos de informarse y pudimos percibir que según las diferentes edades llegaban a la información los más jóvenes a través de Instagram o de Twitter y les adultos usaban portales digitales locales, nacionales o internacionales como para poder chequear el día a día. ¿Cómo percibiste los modos de comunicar durante la cuarentena, Juan? Bueno, a nosotros puntualmente lo que nos pasó creo que tiene que ver con que la gente estuvo más tiempo en su casa, es que se nos duplicaron la cantidad de visitas en nuestras redes sociales y a nuestra página web, puntualmente buscando información sobre el coronavirus. Claro. Vimos que hubo coberturas muy dispares en los diferentes medios de comunicación. Nosotros lo que tratamos de hacer es mantener siempre en nuestro enfoque la idea de que los medios de comunicación y que el periodismo es un servicio público. Entonces, como es un servicio público, tiene que ofrecer información de calidad, rigurosa y útil para la audiencia. Específicamente en este caso estamos hablando de una enfermedad que es mortal, que si bien tiene una baja mortalidad respecto de los contagios, si uno se contagia, esa cifra no sirve para nada, digamos, uno piensa que le va a pasar a uno. Así que lo ideal es evitar este contagio. Entonces, bajo esa idea, nosotros siempre tratamos de hacer una cobertura siguiendo los parámetros que da para hacer eso las organizaciones más entendidas en materia de epidemiología, que son los ministerios de salud y la Organización Mundial de la Salud. A partir de eso nosotros nos organizamos tratando de, bueno, siempre tener la información chequeada, que sea información veraz, y que sirva para que el lector actúe apropiadamente en cuidado de sí mismo y en cuidado de los demás. Juan, sobre los modos de trabajo, obviamente, de un periódico y de la televisión son absolutamente distintos, pero se pudo percibir un modo de presentar la noticia un poco más amarillista de lo habitual. ¿Cómo hace Pausa para mantenerse en este sentido sin generar alertas innecesarias o cómo buscan adaptarse también en este contexto a sostener un perfil periodístico serio, por así decirlo? Es muy difícil porque la verdad que es tentador dar el aviso de último momento que hubo un contagio sin tenerlo chequeado. Es muy tentador porque si uno llega primero, eso implica muchísima más llegada del periódico. Pero justamente nos parece que el amarillismo en estas situaciones lo que hace es embarrar la cancha y no es una cosa menor. No estamos hablando de hacer amarillismo con, supongamos, una historia de malos entendidos de pareja entre dos famosos. Acá esta información es información sensible y uno no puede exponer a sus lectores y a su audiencia a algo peligroso. Ese es el eje. Saber que si uno está informando mal, expone a sus lectores a algo peligroso. Si uno dice que el virus contagia poco, expone a sus lectores a algo peligroso. Si uno defiende las posiciones anti-cuarentena, expone a sus lectores a algo peligroso. Entonces, es un criterio elemental, no queremos hacerle daño a nuestros lectores. Entonces, claro. A partir de eso, podemos diferenciar cómo los tenemos que tratar en las diferentes situaciones en las cuales tenemos que informar. Igualmente, Juan, hay que plantear esto. No todos los medios tienen esta mirada que vos nos estás proponiendo, porque incluso a nivel local sabemos que hay una tendencia a priorizar otras cosas más que al lector.
Sí, sí, estamos de acuerdo. Bueno, son decisiones editoriales, también son decisiones comerciales, tienen un costo, digamos, tiene un costo y un beneficio de un lado y del otro. Nosotros sabemos que nuestros lectores tienen una confianza ciega en el periódico, pero a la vez eso significa tener menos apoyo comercial. Bueno, no importa, entendemos que preferimos construir otro tipo de prestigio profesional. Pero sí, claramente hay muchos medios que han privilegiado otras cuestiones. Creo que esta pandemia en ese sentido es un parteaguas y se va a notar más todavía con la evolución de la pandemia, porque esto está lejos de haber terminado. Nosotros en nuestra provincia ahora estamos disfrutando, porque hay que decirlo así, del distanciamiento en lugar del aislamiento social en lugar del aislamiento preventivo, pero eso no quiere decir que en cualquier momento no volvamos al aislamiento preventivo, así como está en claro que más temprano que tarde Capital Federal y el área metropolitana de Buenos Aires van a volver a un aislamiento rígido por la curva que están teniendo. Y como decía recién, tenemos que pasar el invierno para pensar que esto va a morigerar un poco y tenemos que alcanzar una vacuna para pensar que esto no va a ser un problema. Entonces, todavía estamos empezando a ver cómo es esta película y es importante en ese sentido para los periodistas y para los medios de comunicación sostener la credibilidad con los lectores, no solo por los medios, sino justamente por la seguridad de los propios lectores. Juan, ¿cómo se organizó el periódico en esta cuarentena? ¿Cómo fue su forma de trabajo? Básicamente, ¿cómo se organizaron frente a todo este nuevo tema de aislamiento social? Fue bastante difícil. ¿Cómo te llamas? Emilia. Emilia, ¿cómo estás? Todo bien. Fue bastante difícil, Emilia, porque primero había que conseguir gente que salga a la calle Claro. y se exponga al peligro eventualmente, y que tenga los permisos. Hubo una parte del equipo que salía a la calle a hacer seguimiento de las noticias, particularmente a ver, por ejemplo, cómo funciona el lugar donde se hacen los test, qué hacen las escuelas que mantienen abiertos sus comedores, cómo es la cuarentena en los barrios, qué pasa en aquellos barrios donde al principio hubo una detección poco rigurosa de los casos nuevos. Por un lado está ese equipo, después por otro lado está el equipo que se encarga de hacer el seguimiento de datos. Nosotros le damos mucha importancia al tema de los datos y la visualización de los datos, la representación de los datos. Ese equipo sigue todos los días los reportes internacionales que hay al respecto, y a partir de eso va haciendo un reporte de lo que sucede, si bien no en todo el mundo, sí, tenemos muy en cuenta qué es lo que sucede en Estados Unidos y particularmente lo que sucede en Sudamérica. Y después está otra parte del equipo que se encarga de hacer el seguimiento de lo que sucede en la provincia y en la ciudad, en la provincia, perdón, y en el país, a partir de los datos oficiales de eso, para poder justamente brindar adecuada información y información chequeada todos los días respecto a la pandemia. Juan, y en torno a las diferentes secciones del periódico, digo, el tema de la pandemia atravesó todas las secciones en su contenido, por ejemplo, literatura, los especialistas fueron buscando información y la fueron vinculando también a este contexto. Sí, eso no salió sin querer, digamos. Cuando empezó a avanzar la pandemia, lógicamente los columnistas literarios también están en cuarentena, así que terminaron abordando la pandemia desde su perspectiva. La columna de deportes habló sobre la situación de los clubes. En las columnas o las secciones que tienen más que ver con género abordaron particularmente el tema de la convivencia con violentos en el hogar. Las columnas políticas, ni hablar. Todo un tema, el seguimiento político de la pandemia y la situación diferente respecto del acuerdo que hay político, al menos por ahora, entre
los políticos que tienen gestión y los políticos que no tienen gestión. El aspecto económico también desde el principio lo trabajamos. Una de las primeras notas que hicimos en relación con la pandemia fue el cálculo de cuántas personas iban a tener problemas de ingresos en el país, para señalar rápidamente que es necesario hacer la cuarentena, pero también es necesario que las personas tengan dinero en el bolsillo. Así que sí, fue ingresando por sí solo, porque cada uno tiene ciertos temas, cada redactor del periódico y redactora tiene ciertos temas que les son específicos, y la cuarentena nos pasó por encima a todos, así que fue como que se fue decantando por su propio decurso. Y en términos económicos, los medios de comunicación regionales, ¿cómo vivieron el hecho de la pandemia? Bueno, es una buena pregunta. Fue terrible para todos. Hay varios medios de nuestra región que perdieron su edición impresa, por ejemplo, que solamente están en edición web, básicamente porque los auspiciantes privados desaparecieron de un día para el otro, y de una forma totalmente razonable. Uno no le puede pedir a un negocio que tiene problemas para pagar el alquiler y que está cerrado, que encima da publicidad. Así que la pérdida de auspiciantes privados en ese sentido fue determinante. En el caso puntual de nuestra provincia, esto además se dio con cambios de signo político en todos los grandes auspiciantes públicos, y eso es muy fino, digamos, del trabajo de los medios, pero eso implica que todos los medios tienen que renegociar sus apoyos del ámbito público, y eso demora varios meses, o sea que también eso tuvo un impacto muy fuerte en los medios de comunicación. De hecho, en razón de eso, grandes plataformas internacionales, por caso la más importante de todas, que es Google, lanzó apoyos internacionales para medios de comunicación, en parte debido a que la pandemia está en curso, en parte debido a que Google básicamente no produce contenidos, se nutre de los contenidos de los demás. Así que está repartiendo un poco de su torta entre aquellos que producimos los contenidos. Juan, te agradecemos muchísimo la comunicación, el análisis que nos permitiste hacer en este primer programa de la Hora del Medio. Entendemos y conocemos perfectamente lo que estás planteando en torno a la pauta oficial y cuánto se pone en juego en los medios locales también en ese sentido. Así que bueno, el apoyo que nosotros damos desde el Lecturón es al menos difundir el valioso trabajo que hace el periódico Pausa, no solo en la lectura interna del taller, sino también a través de nuestro trabajo aquí en Radio de Noticias. Te mando un beso enorme y muchísimas gracias por el contacto telefónico con la Hora del Medio. No, gracias a ustedes por darnos un lugar, y un saludo para todos los jóvenes que están ahí con ustedes.